Abrazos para todos. En unos instantes estaré hablando sobre la muerte del pastor Morris Fadahan. Él estaba sirviendo al Señor en Ife, en Nigeria, y bueno, quisiera compartiros algunos datos al respecto después de deciros que hemos terminado de grabar la primera sesión con el pastor Moisés Peinado sobre el matrimonio y el divorcio. Hoy hablamos del matrimonio según la Biblia, mañana a las 8 el divorcio según la Biblia, y la semana que viene el pastor Moisés estará respondiendo a vuestras preguntas. Así que os animo a ver la grabación de hoy. La clase duró 1 hora, más o menos, y fue, bueno, una exposición fabulosa. Fabulosa. Así que os animo a ver la grabación. Comentaros también que no habrá ninguna predicación en el canal de la Iglesia Palabra de Vida Almería esta semana, porque hemos estado de retiro y recién regresamos. Justo antes de entrevistar a Moisés, había vuelto a casa y lo pasamos muy bien con el pastor Domingo Bosquet. Él es pastor de la iglesia evangélica en la Carolina y un precioso varón de Dios, él y su esposa. Lo pasamos muy bien con ellos. Así que nada, hermanos, esta semana no hay ninguna predicación en Palabra de Vida Almería. Ok, bueno, la historia que está ahora mismo causando un revuelo en Nigeria. Sabemos que Nigeria es el país donde más cristianos mueren por causa de su fe. Pero claro, sabemos que en Nigeria la iglesia sufre por culpa de los militantes fulani y otras facciones musulmanas, ¿cierto? Pero esta noticia es bien extraña porque se trata de un hombre de Dios, un cristiano, matando a otro cristiano. Y vamos a ver, este hombre, este supuesto varón de Dios que ha matado al pastor Fadahan, es también pastor. Es más, este varón a quien estáis ahora viendo en la pantalla, él era o es el copastor en la iglesia Celestial Church of Christ, la iglesia celestial de Cristo, y está ahí en Ife, en Nigeria. Ahí está, bueno, el atlas para que os hagáis ahí una idea, ¿no? El mapa. Bueno, entonces en Ife, la parte que está ahí señalizada, pues ha sucedido este evento tan trágico. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues este varón, el asesino, se llama Pastor Lekan Ogundaip. Lekan Ogundaip. Y él se apoderó de Morris Fadahan, quitándole la vida. Fadahan tenía sus 65 años. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, el pastor Fadahan llegaba al templo para orar al Señor. Según los testimonios de su iglesia, era un varón de oración, un hombre del Señor, un hombre que vivía en el temor de Dios, pero se ve que su copastor la semana pasada había agredido a una mujer de la iglesia. Su nombre es Mami Ewa. De hecho, tiene varios vídeos en la página de Facebook de la iglesia, Celestial Church of Christ. Su nombre es Ewa Orun. Ahí está la hermana. Ella se hace pasar, por cierto, por profetisa, que tampoco no creemos, ¿no? Ni en pastores ni en profetisas. Pero el pastor Lekan la semana pasada le mordió a la profetisa después de una disputa bastante fea. ¿Y qué pasa? Pues el pastor principal de la iglesia, Fadahan, 65 años, él saltó a la defensa de Mami Ewa, y él, por ese acto que va contra la palabra de Dios, pues el pastor Fadahan iba a despedir al pastor Lekan de sus responsabilidades pastorales. Entonces, claro, él entra en la iglesia para orar y sin saberlo estaba ahí escondido esperándolo el pastor Lekan. Lekan sale, intentó sofocar al pastor Fadahan con un trapo, pero Fadahan peleó, luchó. Entonces el pastor Lekan sacó un cuchillo apuñalando al pastor Fadahan varias veces, y ya que estaba muerto, le cubrió
gasoil o gasolina y le prendió fuego. Impresionante, ¿no? O sea, un pastor quitándole la vida a otro pastor porque no quería perder su puesto en la iglesia. Gente dispuesta a matar por puestos eclesiales. Él entonces, después de matar, Lecan, después de matar al pastor Fadahan, va corriendo a la casa de uno de los diáconos de la iglesia, un hombre de hecho que había fundado la iglesia, que lo había levantado, y le dice que el pastor Fadahan está en la iglesia en llamas. Y de hecho, el propio Lecan saca el teléfono para llamar a la policía y regresa al templo con el fundador de la iglesia. ¿Y qué pasa? Pues el fundador de la iglesia, el diácono, se da cuenta en el camino a la iglesia de que el pastor Lecan tenía sangre en sus vestidos pastorales, porque muchos pastores en Nigeria van vestidos de forma, como podéis ver ahí, de forma formal, y también se dio cuenta de que hubo una marca en su cuello que indicaba una pelea, una lucha. Entonces el diácono, acto seguido, empieza a sospechar de Lecan, le dice que espere en el coche, mientras, el diácono iba a entrar en la iglesia, le dice a Lecan que se quede en el coche. Él entra en la iglesia, llama a la policía y luego llega la policía para arrestar al pastor Lecan. Y así, en efecto, se ha confirmado por la policía local que fue Lecan el que le quitó la vida al pastor Fadahan. Y todo tiene que ver con ese acto de Lecan la semana pasada de morder, agredir a Mami Ewa. Increíble, ¿no, hermanos? Increíble. Así que una iglesia ha perdido su pastor, una esposa ha perdido a su marido, hijos han perdido a su padre por un hombre con ansias de poder en la iglesia local, que no quería pagar las consecuencias de su pecado. Y esto es lo que vemos también en la palabra del Señor. Vemos a personas como Coré y sus súbditos que querían quitar a Moisés y Aarón del medio, diciendo, ¿quiénes sois vosotros para levantaros por encima del pueblo de Dios? Pero vamos a ver, fue Dios quien puso a Moisés y Aarón a cargo del pueblo. Y entonces Coré decía, no, todos debemos ser iguales. Pero claro, cuando Coré dice debemos ser iguales, en realidad lo que él quería hacer era convertirse él en el líder, ser él el número uno. Y a veces he visto, ¿no?, en la iglesia estas marcas, ¿no? Con alguien en la iglesia con ansias de dirigir, con ansias de estar detrás del púlpito, con ansias de gobernar, nacen un sinfín de dolores de cabeza y estas personas están dispuestas a matar la reputación de la persona que sea con el fin de tener poder en la iglesia, y debemos andar con mucho cuidado. Así que en este caso tenemos ya una muerte literal por un pastor que quería estar gobernando la iglesia, no quería perder su puesto, no quería rendir cuentas por su pecado, ¿no? Ahora, yo no estoy de acuerdo con profetizas, pero tampoco debemos estar por ahí mordiéndolas, ¿verdad? Ni agrediéndolas, ni mucho menos. Entonces, lamentable lo que le ha pasado al pastor Fadahan. Esperamos de alguna manera que nuestro Padre pueda consolar a la esposa de Morris Fadahan, su iglesia local, su familia, y también debemos pensar en los familiares del pastor Lecan, porque claro, imagínate ahora, ¿no? Su esposa, sus hijos, los feligreses de su iglesia, estarán completamente reventados, ¿no? Entonces, queridos, que Dios nos guarde de odiar a nuestros hermanos. Y es lo que pasó con Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba con Jesús durante años pensando que Jesús iba a apoderarse de la santa ciudad, convertirse en el líder de Jerusalén y que Judas iba a reinar con Cristo, ¿verdad? Haciéndose multimillonario. Y cuando Judas se dio cuenta que Jesús no tenía ni la más mínima intención de enseñorearse de Jerusalén, se fue y vendió al Salvador por 30 monedas de plata. Hermanos, cuidado con los ansias de poder. El pulpitis, ¿no? Ansias de estar detrás del púlpito, ansias de gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, y debemos tener cuidado con esto. Antes de que alguien gobierne en la iglesia, debemos ver fidelidad en su compromiso con la iglesia, sus cultos públicos, fidelidad a la hora de amar al pueblo del Señor, rendir cuentas por su vida, no ser un llanero solitario. Y bueno, yo sé que en la gran mayoría de los casos
estos ansiosos de poder no acaban matando literalmente a los pastores, pero aquí tenemos un caso muy real. Pastor Lekan Ugundaip matando al pastor Morris Fadahain ahí en Ife, en Nigeria, África. Bueno, que Dios consuele su iglesia ahí. Vamos, trágico, lamentable. Que Dios tenga misericordia de su iglesia y que de alguna forma saque bien de esta situación. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Os deseo una buena noche desde Amelia, España, que tengáis una buena semana para la gloria de Cristo. Un abrazo bien fuerte, bendiciones y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.